hermanos, querida audiencia de su canal La Voz de María. Comenzamos a esta hora el programa para vivir la Semana Santa, programa especial extraordinario para reflexionar aspectos que nos ayuden a nosotros a vivir de manera auténtica esta Semana Mayor o esta Semana Santa. Vamos a comenzar en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, dice Jesucristo, son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Ahora, Jesucristo también nos invita a nosotros a tener una mirada crítica en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Jesucristo nos va a decir que el cristiano debe ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Es decir, el cristiano no puede ser tonto. Y el cristiano no puede ser tonto porque el diablo es astuto. Y si el diablo es astuto y nos ataca con sus armas de inteligencia, y nosotros entonces ahí como asonzados y abobados, entonces nos acaba, nos destruye el demonio. Entonces, miremos cómo ya en el libro del Génesis, en el capítulo 3, dice la palabra de Dios que el diablo se encarnó en la serpiente. Y la serpiente era el animal más astuto que de la creación. Es decir, el diablo no se encarna en un animal bruto, podemos decir ni sonso, sino se encarna en el animal más astuto. Designa entonces esta afirmación la inteligencia que tiene el diablo para engañarnos a nosotros. El diablo se encarna en la serpiente y de manera inteligente comienza una conversación con nuestros primeros padres que termina en la caída de ellos, de Adán y Eva. Pero esa astucia del demonio no solamente se queda en el pasado, no solamente se queda en el Génesis. Esa astucia del demonio no solamente fue aplicada por él para engañar a nuestros primeros padres. Siempre el demonio nos vive engañando. Y cuando Dios establece un plan, como lo estableció en el Génesis, un plan de bondad, un plan de bien para el ser humano, pues viene el diablo y, como dicen, le echa sal a la sopa y la daña, ¿verdad? Entonces, voy a poner algunos ejemplos de cómo el diablo sigue actuando de manera inteligente y nosotros necesitamos ser más astutos. ¿Para qué? Para distinguir. Y es un don que da el Espíritu Santo, el don de discernimiento. Pidamos siempre el don de discernimiento. Ese don de la sabiduría que pidió Salomón para ser astuto también y descubrir cuándo el diablo viene con su astucia a querernos engañar para que nosotros nos defendamos. Si uno medita, por ejemplo, lo que eran nuestras fiestas patronales en nuestras parroquias, en nuestras comunidades hace 40, 50 años, uno descubre que las fiestas patronales eran ambiente de santificación y de cultivo de los valores de fe, de los valores cristianos, de los valores espirituales. Es decir, cuando se hablaba de las fiestas patronales hace 50 años, más de 40 años, nosotros entonces vemos que era que se ponía como ejemplo el patrón de la comunidad, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, todos esos santos que habían vivido una fe heroica. ¿Y cuál era el objetivo? Ver las grandes obras que Dios había hecho en estas personas, en estos santos, de manera tal que nos enseñaban a nosotros que como ellos fueron santos, también nosotros podemos ser santos, porque ellos fueron de carne y hueso como nosotros, tuvieron tentaciones, vivieron realidades concretas en su tiempo, igual que nosotros. Sin embargo, ellos permitieron que Dios actuara en ellos. Las fiestas patronales eran ambientes en los cuales se mostraba la fuerza de Dios, de cómo Dios actuaba en estos grandes santos haciendo cosas extraordinarias. Y yo recuerdo, cuando yo estaba muy pequeñito,
que, por ejemplo, en las fiestas patronales de San Antonio de Padua, de los Limones, venían los predicadores, venían evangelizadores, venían misioneros. Yo recuerdo los misioneros franciscanos que venían, ¿verdad? Entonces se reunía la familia entera, había un ambiente festivo, una festividad, podemos decir, religiosa, espiritual, buena. Pero ¿qué pasa? Llega un momento donde las casas licoreras vienen y no. Las fiestas patronales no solamente para que la gente rece y para que para que también la gente se divierta. Vamos a hacer cosas para que la gente se divierta. Y dentro de los aspectos que se fueron introduciendo en esas fiestas patronales que tenían como objetivo la santificación y el cultivo de los valores de fe en las comunidades, entonces las casas licoreras le van a dar romo, alcohol a los jóvenes, diciéndole y haciéndole creer que beber y emborracharse era ser hombre. Usted quiere ser un hombre, pues beba y emborrache. Y los muchachitos, aunque no les gustaba el alcohol, pues empezaban a beber romo. Ahí se fue dañando, ¿verdad? El aspecto de la santidad se fue dañando. Y entonces ya las casas licoreras traían orquestas de bachata y pericos ripiados al parque y a los patios de las iglesias y enfrente de la iglesia también en la calle se ponían unas carpas. Y entonces ya la gente, oigan bien, que en el principio la fiesta patronal era santificarse, ya la gente no iba a la iglesia, ¿verdad? Fiestas patronales, eso es para divertirse, para beber, para emborracharse. Y entonces la gente borracha y enamorada y bailando y con bachata y todo ese mundo de cosas, se fue metiendo poquito a poquito la violencia. Y ya se llegó un tiempo donde fiestas patronales, usted oía la noticia que alguien mató a alguien. En las fiestas patronales estaba el grupo yo no sé quién tocando bachata o el perico ripiao y entonces en tal club, en el club de la comunidad o en el parque, y hubo un pleito y hubo 2 muertos. Siempre fiestas patronales, habían pleitos, habían riñas y muchas veces se terminaba en matanza. Es decir, oigan bien, lo que comenzó siendo algo tan noble, tan santo como las fiestas patronales, se fueron dañando, se fueron pudriendo, se le fue metiendo el germen de lo satánico, de lo diabólico, de lo pecaminoso, y entonces ya se llegó un momento donde a mí me tocó en comunidades como en Villa Tapia, uno viendo el desorden que se establecía en la fiesta patronal en el parque, entonces uno esperar, ¿verdad?, la novena, que pasaran todo ese desastre, toda esa fiesta, todo ese escándalo, pornografía, prostitución, venta de droga, desorden total, ¿verdad? Entonces que pasara para uno después o antes hacer algo en la iglesia. Y eso sucedió también en muchas parroquias donde se llegó a dividir las fiestas mundanas que se hacían porque era un desastre total que intranquilizaba, ¿verdad? Y tenía que venir la policía a poner orden y a controlar los borrachos y la gente, bueno. Otra cosa que se incentivó en las fiestas patronales eran los robos, ¿verdad? Los robos de motores, de vehículos. Se volvió un caos. ¿De qué estoy hablando? De que el diablo es astuto y lo santo lo daña, ¿verdad? Desde la creación, desde el Génesis, desde Adán y Eva, Dios establece algo muy bueno, muy bonito, y viene el diablo con su astucia y su inteligencia, haciéndonos creer que lo malo es bueno, ¿verdad? La diversión, que la gente se entretenga, que la juventud tenga un espacio de esparcimiento, etcétera, etcétera. Las fiestas patronales en nuestras comunidades se dañaron. Otro ejemplo es las Navidades. Si nosotros vemos la base de la Navidad o natividad, ¿a qué se refiere? El nacimiento de Jesús, el nacimiento, como dicen los mexicanos y centroamericanos, el nacimiento del niño Dios. ¿Qué es la Navidad? La natividad, la encarnación de Dios en el mundo. Entonces, la Navidad no es otra cosa sino que la celebración del misterio de la encarnación de Dios para salvarnos.
que no hay otro acontecimiento más grande en la historia humana. Incluso miremos nosotros que el nacimiento de Jesús divide la historia antes y después de Cristo. Por ejemplo, estamos nosotros contando los años, lo que es el calendario gregoriano, que estamos en el 2021, en el año 2021 del nacimiento del Salvador, del Mesías. Es decir, lo más santo, ¿verdad? Dios, siendo Dios, ¿verdad?, viene a convivir con nosotros. Dios se hace hombre para que el hombre pueda subir a Dios. Y usted quiere algo más santo, usted quiere algo más noble, usted quiere algo más espiritual, ¿verdad? El misterio de la Sagrada Familia en la cual nace Jesús, allá en Belén. Ahora, miremos nosotros cómo poquito a poquito algo tan sagrado como Navidad se ha ido pervirtiendo y se ha ido dañando con el materialismo, el consumismo, con el desorden, con la borrachera. Por ejemplo, aquí en República Dominicana quizás no haya otra semana o otro espacio de más bebedera y más borrachera que la Navidad. Es decir, tanto la Navidad como Semana Santa son las 2 semanas del año de más bebedera, de más borrachera, de más violencia, de más matanza. Se desplegan más de 60,000 gente en la calle para controlar los borrachos, para controlar los revoltosos, la gente que liga la bebida con guiar, manejar, con la gasolina, como dicen, y vemos nosotros los saldos de muertos. Es decir, no hay 2 semanas de más violencia, de más bebedera, de más borrachera, de más locura, de más gente sin juicio, ¿verdad? Que como que deje el juicio guardado en Navidad y Semana Santa. Son épocas como para, déjame quitarme el juicio, lo dejo guardado abajo de la cama de mi casa y salgo sin juicio, ¿verdad?, a matarme en la calle, ¿verdad? Vivir de manera como, ¿qué es Navidad, Semana Santa? Andar de manera desaprensiva, provocando accidentes, provocando matanza, un desorden total. De tal manera que la Navidad, algo tan santo, pues también se ha pervertido, ¿verdad? Es decir, semana de locura. Y ya esto se ha materializado tanto que las tiendas, los negocios, pues hacen, como dicen, su agosto en Navidad, ¿verdad? Porque es una época para regalar, y ahora en Navidad regala tal cosa, y en Navidad compra esto, y cambia el carro, y pinta la casa, y cambia los muebles, y la gente entonces, oigan bien, algo tan sagrado como el nacimiento de Jesús, apartamos nosotros la mirada de Jesús que nace para ponerla en la mundanidad, en el consumismo, en el materialismo, y también el cristiano no puede ser bruto y debe ver también esa actitud o esa presencia sabia, inteligente y sagaz del diablo que se mete para destruir o que nosotros apartemos la mirada de lo santo, de lo sagrado y la pongamos en lo pecaminoso. Es decir, cambiamos lo bueno como Adán y Eva y ponemos nuestra vista en lo malo. Entonces, llegamos a una reflexión de Semana Santa. Semana Santa, ¿qué es? Semana Santa no es otra cosa, sino que Jesucristo que muere en la cruz. ¿Para qué Jesucristo muere en la cruz? Para darnos vida eterna. Es decir, la gracia que se perdió en el pecado original con Adán y Eva, entonces la recobramos nosotros en Jesucristo. El cielo que se había cerrado con el pecado de nuestros primeros padres, se abre con la entrada de Jesucristo, que asciende en cuerpo y alma al cielo. Es decir, y Jesucristo que dice, me voy y le voy a preparar lugar para que donde esté yo estén también ustedes. Es decir, por algo, la semana, oigan cómo se llama, la Semana Santa, la Semana Mayor. Pero pensemos nosotros, ¿en qué se ha convertido Semana Santa? Desnudez, pornografía en las playas, en los hoteles, en los ríos, la gente desaprensiva bebiendo como loco, y al final si hay menos de 100 muertos es un logro muy bueno. Ay, qué cosa más linda, qué tranquilidad hubo en Semana Santa porque solamente hubo 100 muertos y se desplegaron más de 60,000 agentes para que controlara a la gente sin juicio que anda en la calle, porque a la gente se le perdió el juicio, lo dejó guardado en su casa y la gente anda como loca. Es decir, Semana Santa es sinónimo de locura.
es sinónimo de borrachera, es sinónimo de prostitución, es sinónimo de pornografía, es sinónimo de desnudez. Es decir, la gente en Semana Santa ya no se mira a Jesucristo en la cruz, sino que apartamos la mirada de Jesucristo y la gente entonces sale de su trabajo, como es semana de asueto, es decir, semana libre. Entonces la gente lo que está pensando, más que en santificarse esta semana con Cristo, entonces lo que está pensando es dónde voy a gozar, dónde voy a beber. Es decir, tanto Navidad como Semana Santa, la gente lo que piensa es pasarla bien. Es decir, el diablo nos ha cambiado o nos ha sacado de nuestra mente el aspecto real de lo que se celebra en este tiempo para poner en nosotros la gozadera. Es decir, es un mundo caracterizado por esa dimensión de la búsqueda del placer a como dé lugar. Lo importante es pasarla bien, lo importante es que yo me sienta bien, lo importante es que yo me entretenga, lo importante es que yo me embulle, lo importante es que tú hagas lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces el ser humano incluso ha perdido esa capacidad, podemos decir, de la dimensión humana. Y cada vez más que nos alejamos de Dios, nos vamos convirtiendo como en, no sé, vamos perdiendo esa dimensión humana. Entonces, miremos nosotros qué es lo que pasa. El problema fundamental es que nosotros hemos perdido la dimensión de la razón. El Papa Benedicto XVI insistía en esto, insistía en que el cristiano, oigan bien, decía él, si el ser humano utiliza la razón, automáticamente se aparta del pecado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el pecado siempre es dañino. Recordemos que Dios le dice a Adán y Eva, mira, del árbol del pecado de ese no coma, porque el día que tú comas de ese árbol morirá. ¿Y por qué Adán y Eva van a morir si comen de ese árbol? Simplemente porque está envenenado, simplemente porque hace daño. Es decir, ¿qué es lo que Dios prohíbe como pecado en nuestras vidas? Todo aquello que nos daña, todo aquello que nos hace daño. Pero vivimos una época, podemos decir, de masificación. ¿Qué es la masificación? La irracionalidad. No hacemos la cosa porque racionalmente no estemos convencidos de que es bueno, es malo, esto me conviene o esto. No. Hacemos la cosa masificadamente. Como dice el refrán, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Por qué yo me voy para la playa? Porque para allá va todo el mundo. ¿Por qué incluso cometo la locura que no tengo ni un centavo hasta de hacer un préstamo para ir a los hoteles? Porque eso es la moda, porque eso se usa, porque allá yo me tiro fotos y las subo y doy una imagen de que yo estoy bien, de que tengo dinero, de que estoy bien plantado. ¿Por qué entonces usted en Semana Santa lo que se pone a beber? Pero es que como el don está abierto, porque hay promociones en la televisión, en el internet y en todas partes. Es decir, vivimos nosotros la época del instinto. Hacemos las cosas por instinto, por masificación, por lo que el otro, el otro lo hace. Pero cuando somos reflexivos, y el Papa de Benedicto XVI insistía en eso, utilicemos la razón. Decía el Papa Benedicto XVI, miren, decía, para darnos cuenta de que el pecado hace daño, decía él, no es necesario que uno se ponga a leer toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de principio a fin. Es decir, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que el pecado nos hace daño? No necesariamente hay que leer la Biblia de principio a fin o irse a una universidad de Harvard o la Sorbona vámonos a la Católica, a la universidad o a Eucatésico, o vamos a la UAS para hacer un curso de 10 años para ver si es verdad que el pecado nos hace daño. No, decía el Papa, simplemente mira a tu alrededor, reflexiona y utiliza la razón y date cuenta a qué lleva el pecado al ser humano. Tú mira a una gente que todos los días está jugando en una banca
tú lo vas a ver todos los días más miserable, más pobre, más arrabalizado. Tú ves todos los días una gente bebiendo romo y cerveza, pues tú la vas a ver todos los días que se va a envejecer, gente de 40, 50 años, que parece que ya pasaron los 100 años, porque la bebida lo acabó. Vemos una gente en droga, y cuánta gente incluso que uno lo ve en la calle loco, y le dijeron, vea, esa era una persona inteligente, era un universitario, era una persona muy brillante, pero se puso a beber droga y mire cómo anda, un loco en la calle hasta desnudo. Es decir, cuando una gente, un hombre que tiene su familia, su esposa, sus hijos, cogió la calle y se va a prostituirse, enfermo, se acaba, se destruye. Es decir, todo lo que es pecado destruye al ser humano. Todo lo que es pecado destruye al ser humano. Cuando pensamos con la cabeza que Dios nos dio, cuando pensamos con la cabeza, nos damos cuenta incluso que en nuestro país la pobreza tiene como base el pecado muchas veces. En nuestros barrios pobres, llenos de banca, y la gente mientras más pobre, mientras menos gana, son los que todos los días. El otro día voy a Salcedo a saber de un paciente y me impresionó mucho, conté 12 hombres en fila a la hora de las 12, a la hora de las 12. Gente que salieron de su trabajo, tienen una hora de reposo, pero antes de ir a su casa, ahí están en la banca. 12 hombres en fila, en una banca jugando. Pero mírele la condición. Usted le ve la pobreza y la miseria por encima de la ropa. Usted ve esta familia, el papá fumando droga, el papá consume droga. Pero el papá no tiene el problema de que los hijos necesitan comida, necesitan ropa, necesitan educación. El único problema que una gente en droga, como decía el hermano Toribio en estos días, el único problema que se plantea en su cabeza, ¿dónde voy yo a conseguir dinero para mi droga? El problema único del drogadicta, del que está en droga, es cómo conseguir la droga. Se le olvidan sus hijos, los hijos con piojos, con lombrices, arrabalizados, miserables, hambrientos, ¿verdad? Que hay que socorrerlo, pero el papá está en su mundo de la droga. Y usted ve entonces la miseria. Usted ve entonces esta gente que viven en casitas paupérrimas con cerveza en mano, con botella de ron en mano, que el domingo andan borrachos, que el sábado sí andan cayendo. Entonces, hermanas y hermanos, cuando nos utilizamos la cabeza, utilizamos la razón, recuerdo lo que dice Monseñor Tomás Alejo, nuevo obispo de San Juan de la Maguana. Dice, el que siembra en la familia, el que invierte en la familia, frutos cosecha, ¿verdad? El papá pobre, que quizás no tiene una gran entrada, pero lo que emplea, lo que gana, lo emplea en la familia. Y la familia se va desarrollando, la familia va creciendo, aunque hay trabajo y dificultad y al principio, hay amor, unidad, hay comprensión, hay armonía, hay alegría. Los niños se van a la escuela y si no pueden pagar la universidad se ponen en la universidad estatal donde se paga poco. Y yo he visto familias pobres, pero sin vicio, que crecen, se desarrollan. Y usted lo ve después viviendo dignamente, una casa decente y los muchachos profesionales. Una cosa impresionante. En Villa Tapia hay una señora que esa pudieran hacerle darle un reconocimiento, ¿verdad? Y hacerle una estatua, que la gente ve a esa señora. Que esa señora siempre la veía yo del Coco de Villa Tapia viajando a pies para Villa Tapia a trabajar en una casa de familia. Y yo creo que 6 hijos, la mayoría hembra. Y ella con su dinerito y el esfuerzo y cuantas cosas, pagándole el estudio a sus hijas y a sus hijos. Oiga, y cuando usted va a ver hoy esa mujer pobre que vivía en una casita estrechita, ¿verdad? Pero que se centró en hacer que sus hijas se desarrollaran. Hoy usted va a la casa que ellos tienen y ese reguero de vehículos ahí, y que hay 2 doctoras, y que el otro es profesor de la UAS, y que la otra ellos no sé qué cosa. Una familia que se desarrolló
porque se centraron en el desarrollo, en el estudio, se apartaron del mal, no había bebida, no había borrachera, no había números, se desarrollaron. No digo los nombres porque no lo sé, pero son gente muy loable, que siempre pienso en esa gente y le deseo tantas bendiciones y la tienen de Dios, porque han llegado lejos, incluso económicamente. Oigan, usted vive la gracia de Dios, usted reza el rosario en su casa, usted se aparta del mal y usted, eso le da hasta progreso económico. Una gente, las comunidades cristianas que viven el Evangelio son comunidades crecientes, en desarrollo, en progreso, pero donde la gente no va a la iglesia, no va a misa, no reza el rosario. Entonces, como se desenfocan de las cosas de Dios, se enfocan en las cosas mundanas, diabólicas, satánicas, de juego, vicio, pecado, y usted lo ve todos los días más pobre, usted lo ve todos los días más miserable. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta reflexión? Porque, señores, Semana Santa es para uno centrarse en Jesucristo. ¿Qué nos trae Jesucristo? La gracia de la salvación. Pero cuando uno habla de los valores de fe, a veces pensamos que los valores cristianos solamente nos sirven a nosotros para que lleguemos un día al reino de los cielos. No. La alegría del Evangelio, esa carta que escribió, ese documento que escribió el Papa Francisco, ¿verdad? La alegría del Evangelio. ¿Qué plantea el Papa ahí? Que el Evangelio vivido en la iglesia, cuando se viven los valores de fe, los valores del Evangelio, en la iglesia, en los sacramentos, cuando vivimos de manera plena en nuestras vidas, los valores que nos trae Jesucristo, usted no tiene nada que le dé una alegría comparable a eso. El diablo te hace creer que si tú no bebes, si tú no juegas, si tú no vives una vida de animales, en el pecado tú no eres feliz. Incluso la gente dice, ay, es que yo soy joven, yo tengo que disfrutar mi vida. Y cuando la gente dice eso, es para vivir una vida desaprensiva, una vida desordenada, una vida de miseria, una vida de pecado, una vida de ruina, ¿verdad? Porque la gente confunde lo que es el placer carnal con la felicidad, cosas que son muy distantes. La felicidad verdadera solamente viene de Dios, de la vivencia de los valores que Cristo nos revela en los evangelios. Y entonces eso es así. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere ser alegre? Hoy que la gente desenfocada de la iglesia y desenfocada de Jesucristo, buscando la felicidad donde sea. Y para ser feliz, pues yo ando con los pantalones por el piso, enseñando los pantaloncillos. Y para ser feliz me hago un tatuaje, y para ser feliz me pinto el pelo, y para ser feliz me pongo arete en el ombligo, en la oreja y por toda parte, y para ser feliz invento, uso calzones rotos, y para ser feliz imito a yo no sé quién. Y ustedes difícilmente que haya otra época donde haya tanta amargura, donde haya tanta tristeza. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de manera desenfocada nuestras vidas. ¿Por qué? Por aquellos que dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué es Semana Santa? Semana Santa es que conmemoramos Jesucristo que muere en la cruz y nos devuelve la vida eterna que habíamos perdido. Es una semana de contemplación, la contemplación de los misterios que nos dan la salvación. Es una semana para hacer nuestra la gracia de Dios, para hacer nuestro el Evangelio, para hacer nuestro la gracia que Jesucristo nos ofrece. Es decir, el diablo entonces, en estos tiempos, nos pone y nos presenta la playa, los hoteles, la bebida, la parranda, el desenfreno, la lujuria, la prostitución, la pornografía, como quien dice, aparten la mirada de Jesucristo, porque nunca el demonio va a querer que tú te enfoques en Jesucristo, porque el diablo es tu enemigo. El diablo es tu enemigo y se viste, ¿verdad? Como ahí vino a hablar con Eva aquella vez, se viste ahí como de noble y cuántas cosas, pero escondiendo su veneno, ¿verdad? Escondiendo la mala intención. El diablo, por eso ustedes ven que la gente que sigue los caminos del diablo al final terminan tan mal. Usted ve, por ejemplo, si usted quiere ver
como decía el Papa Benedicto XVI, las consecuencias del pecado. Mire una gente que va donde los brujos, que va donde los curiosos, que va ahí al mercado, de esa botánica que hay ahí, de que esto para la suerte, y esto para que le vaya bien, y esto para que usted se case, y esto para que usted viaje para Nueva York, y esto para que usted tenga dinero. Señores, y la gente todos los días más pobre, más miserable, todos los días más arruinado. Incluso el brujo que te da un día un número puede hacer que el diablo diga, vamos a usarlo de carnada y poner que se saque un día. Y te sacaste el primer día y ya de ahí para allá la vida entera jugando y todos los días más pobre y más miserable. Es decir, las cosas del demonio siempre, siempre, siempre son un engaño. Entonces, el pecado es un engaño. Y entonces, ¿qué hacer para no pecar? ¿Qué hacer para no pecar? Bueno, la gracia de Dios. Y entonces, hablando un poquito así a nivel humano, podemos decir que el pecado es como un perro que amarrado, un perro bravo, un perro que te destroza si te agarra, pero el perro está amarrado. ¿Cuál es la única oportunidad que tiene el perro para morderte? Que tú te acerques. Oigan bien, si tú no te acercas al perro, el perro no te muerde. Así es el pecado. Es decir, ¿cómo uno cae en el pecado? Buscando la ocasión, buscando la ocasión. Había una vez un señor que iba a una cantina, ¿verdad? Un comladón de eso de bebida, y entonces el hombre hacía mala bebida, como dicen, y cuando se bebía un trago, cuando estaba borracho, pues empezaba a ofender a los demás y le caían a golpe y lo molían el pobre a golpe. Llegaba a su casa arrastrándose de tanto golpe que le habían dado y decía, ay, ya yo no vuelvo más a esa cantina a beber porque me maltrataron. Pero cuando le daba deseo al otro día del trago, porque el vicio siempre amarra y te encadena y te esclaviza, pues el hombre volvía para allá y lo mismo, empezaba a beber y ya borracho ofendía a la gente, le cogían a golpe y llegaba a su casa desbaratado. Y un día él tenía un perro y él se fue para la cantina y se llevó el perro. Y entonces, cuando allá se puso a beber y lo mismo, y no solamente le cayeron a golpe al hombre, sino que hasta al perro le dieron 2 pedras. Y entonces el perro salió corriendo y los dos, el borracho y el perro, llegaron a la casa y entonces desbaratados llegaron los dos. Y al otro día el hombre le dio deseo de tomar y se fue para la cantina, pero quería llevarse al perro y el perro, por más que el hombre quiso arrastrarlo para la cantina, el perro no pudo. El hombre no pudo llevarse al perro. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hasta los perros que tropiezan una vez y le va mal aquí, pues ya no vuelven. Pero nosotros tropecé de nuevo y con la misma piedra, como dicen, es decir, como que nos volvemos irracionales. Es decir, nos dejamos esclavizar por vicio, por pecado y esas cosas. Y entonces es una comparación, ¿verdad?, de lo que el pecado hace en nosotros. También podemos comparar el pecado a un señor que se internó en la selva y él era como a ver los tipos de animales que habían y encontró un orangután, que es un monito muy graciosito y chiquitico. Y entonces, pues él se enamoró del mono y el mono se le enganchó en el cuello a este explorador. Y entonces le decían a ese explorador que siempre tenía el monito enganchado en el cuello, mire, cuídese de ese mono, que ese mono a veces se vuelve peligroso. Ay, no, yo no puedo vivir sin este mono. Y entonces le echándole guineo y comida al mono, el mono empezó a crecer aquí enganchado en el cuello del señor. Y el señor muy gracioso, y donde quiera que iba, y iba a entrar a la casa, el monito era el primero que entraba a la cabeza. Y entonces el mono empezó a crecer, y ya el hombre se sentía derrengado y sentía la columna. Y entonces un día que le pesaba el mono, cogió el mono y lo puso en el suelo, pero el mono, que ya estaba acostumbrado a vivir en el cuello de su dueño, entonces otra vez se le encaramó al cuello. Y cuando el hombre otra vez quiso agarrar el mono para apiarlo, el mono se lo apretó tanto del cuello que lo ahogó, lo asfixió, lo ahorcó.
El hombre murió de asfixia del monito gracioso. Es decir, a veces, ¿por qué esto se compara al pecado? Porque el pecado comienza siendo algo muy gracioso en nuestras vidas, algo que me agrada, algo que me embulla, algo que me entretiene, pero ese vicio empieza a crecer y empieza a desarrollarse y llega un momento que ya no es uno que determina la vida de uno, sino el vicio, el pecado, ¿verdad? Entonces llega un momento que ese monito que no enganchamos en el cuello, que al principio es muy gracioso, crece tanto y nos aprieta tanto que nos destruye. ¿Cuánta gente que mueren de sobredosis de droga? ¿Cuánta gente que mueren intoxicados por alcohol? ¿Cuánta gente que terminan tan mal, verdad? Y a veces que se enamoran, viejos que se enamoran de una muchachita, y entonces la muchachita por quitarle el dinero, y entonces comienza algo muy gracioso y termina el viejo matando a la muchachita. O termina el hombre ahorcándose, ay, que no puedo vivir sin la muchachita, que te ese mundo de cosas. Es decir, al final, eso es el pecado. Entonces, vamos a ver, una vez, cuando uno quiere liberarse del pecado, tiene que cortar de raíz con aquello que provoca el pecado en nosotros. Una señora entró a trabajar a una casa de familia y entonces en el techo había una telaraña muy grande y le dice la dueña de casa a la trabajadora, mire, quite la telaraña de ahí. Y entonces la quitó. A los 15 días, la dueña de casa mira para arriba y ahí está la telaraña otra vez. Mire, quite la telaraña de ahí. Entonces la quitó. A los 15 días la señora dice, pero mire la telaraña ahí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué usted no ha quitado esa telaraña? Dice, ay, pero ya yo he quitado esa telaraña 3 veces de ahí. Dice, ¿y usted mató la arañita que está haciendo la telaraña? No, eso yo no lo he hecho. Dice, pues mate la telaraña. Porque mientras usted no mate la telaraña, mientras no mate la araña va a estar haciendo su tela. Y entonces la señora mató la araña y hasta ese día hubo telaraña. Pues a veces nosotros queremos acabar o cortar con nuestro pecado, ¿verdad? Pero no matamos la telaraña. El que es vicioso quiere dejar el vicio, pero no quiere dejar ese amigo que lo lleva a fumar juca, a fumar romo, a emborracharse, que lo lleva al prostíbulo, ¿verdad? Tiene que cortar de raíz, ¿verdad? Con eso que te provoca esa situación, que te provoca ese vicio. Es decir, no basta con uno como superficialmente querer acabar con el pecado, hay que acabarlo de raíz. Y hay una película del retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. Es una película muy impresionante que se veía antes, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos de Semana Santa y de Cuaresma, para significar y darle a entender a la gente lo que era el pecado. Entonces, ¿en qué consistía la película? Que Dorian Gray se había hecho una foto, un retrato de tamaño real, más de tamaño real, de casi 2 metros. Y entonces, todo lo que Dorian hacía en su vida, se proyectaba en la foto que había. Y oigan lo que pasó. Un día, Dorian consintió un mal pensamiento. ¿Y qué pasó? Que la frente de su retrato se llenó de arrugas. Oigan, la foto era muy bonito porque Dorian era un hombre muy, muy gallardo, muy buen mozo, muy bien presentado. Pero entonces consintió un mal pensamiento y en la foto de Dorian, entonces la frente se le llenó de arrugas. Otro día tuvo un mal deseo en la cabeza y la cabeza
que estaba llena de un pelo muy lindo, muy bello, pues la cabeza le quedó peladita, parecía como una bola de billar brilloso. Otro día, el hombre dijo unas malas palabras indebidas y los labios del retrato se llenaron de pus. Oigan, los labios del retrato se llenaron de pus. Ya la cabeza pelada, ya la frente llena de arrugas por el mal pensamiento y ahora por la mala palabra, la boca se le llenó de pus. Luego el hombre miró unas imágenes indecentes, pornográficas, y los ojos de la imagen se llenaron de lepra y de lagaña. Oigan, de lepra y de lagaña. ¿Por qué? Porque vio unas imágenes pornográficas. Otro día, Dorian robó algo y las manos del retrato se le salieron unas uñas de demonio. Entonces, ya la foto no representaba cómo era Dorian en realidad su cuerpo, sino que se veía la foto de acuerdo a cómo estaba el alma. Ya por el mal pensamiento le llevó a que la frente le salieran arrugas, un mal deseo, la cabeza se le cayó al pelo, una mala palabra, la boca se le llenó de pus, y robó algo y las manos entonces le salieron unas uñas de demonio. Y entonces, ¿qué pasó? Decepcionado ante tanta falta, Dorian escondió su retrato en un subterráneo y siguió pecando, ¿verdad? Escondió el retrato porque ya ese retrato era feísimo, porque ya ese retrato no era de acuerdo a su cuerpo, sino de acuerdo a esa alma que había pecado tanto. Y entonces, ¿qué pasó? Que él llevó el retrato y lo escondió en la pared y siguió pecando. Entonces un día, él que ya de ahí para allá vivió una vida desordenada, una vida pecaminosa, un día fue a ver su retrato. Y cuando vio el retrato le dio un espanto tan grande, de tan feo que estaba ese retrato, que manifestaba todos los pecados que él había cometido y manifestaba la realidad de su alma. Oigan qué pasó, que él cogió un puñal y se lo clavó al retrato. Y como la vida, lo que él hacía el retrato era manifestación de su propia vida, entonces el cuchillo se le clavó en el pecho y ahí quedó tendido. Y la foto, que era una monstruosidad. Lo importante en la vida no es cómo yo me vea físicamente, sino lo que Dios ve en mí. Y Dios no me ve físicamente, Dios no ve mi cuerpo, Dios no ve que yo me haya hecho una cirugía o que me haya puesto aquí o que me haya tapado el pelo blanco, sino lo que Dios mira es el estado de mi alma. Que el cura de Ars, Juan María Vianney, dice que un día le pidió a Dios ver el estado de su alma y cuando vio algo tan horrendo, ¿verdad? Porque él había cometido un pecado, desde ese día procuró caminar de manera que evitando todo pecado, para no seguir añadiendo fealdad a su alma. Entonces el retrato de Dorian Gray, esa película, pues llevó a que mucha gente se convirtiera. ¿Cómo estará nuestra alma? Piensa tú la cantidad de pecado y pensemos nosotros cómo hemos ofendido y pecado frente a Dios, y así nos ve Dios. Es decir, pidamos a Dios vivir en su gracia, porque el pecado nos pone muy feo frente a Dios, que al final es lo que llegará a la presencia de Dios. No mi presencia física, sino mi presencia espiritual. Y si he cometido pecado, estoy muy feo para llegar al cielo, ¿verdad? Si hubieran liposucción y operaciones para operarse el alma, todos debiéramos hacérnosla, porque el alma, comúnmente hoy que el pecado se ha vuelto común y cultura en nosotros, nos está poniendo muy feo. Es decir, los cuerpos de la gente, ¿verdad? Uno se pone un saquito y una cosa, ¡ay, qué lindo se ve fulano! Lo importante es lo que Dios ve en mí, y lo que Dios ve es mi alma. Bien, así llegamos al final de este programa, exhortándole a que vivamos Semana Santa. Usted tiene la opción, y yo también, de que vivamos una Semana Santa o una semana de pecado. ¿Qué usted decide?
El que tenga oídos que oiga, y por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen un feliz día, feliz Semana Santa.